Bien, comenzamos con un nuevo segmento por la pantalla de Canal E y ahora sí vamos a hablar qué estuvo pasando con el riesgo país, que dio mucho de qué hablar estos últimos días. Y a partir de este acuerdo donde aseguran que ya hay una negociación, un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, esto llevó a que diversos países bajen el dato del riesgo país. Bueno, estamos hablando de riesgo país argentino de 425 puntos básicos. Vamos a hablar de esto con Santiago Casas, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer. Buen día, Paz. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Por supuesto, a analizar qué estuvo pasando, ¿no? Tanto la semana pasada, luego esta semana también, ¿no? Donde ya Argentina está con un número mejor con el dato de riesgo país, ¿no? Sí, es una gran noticia la caída del riesgo país. Básicamente se debió al ajuste de calificación que hizo S&P y eso es una muy buena noticia porque Argentina necesita volver a los mercados de deuda. Es un flagelo que Argentina tiene hace muchos años, desde que se cortó el financiamiento allá por el gobierno de Mauricio Macri. Claro, Y por eso es muy importante porque Argentina tiene que refinanciar vencimiento de deuda externa en dólares, que de otra forma es muy complicado hacerlo sin recurrir a las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Tesoro, digamos, tiene mucha deuda en dólares que en el corto plazo está logrando rolear con instrumentos de corto plazo, repos, etcétera, claro. pero en gran medida también afecta a las reservas del Banco Central, porque muchos de los dólares que el Banco Central compra en el mercado, después el Tesoro Nacional se los compra de forma directa al Banco Central y eso perjudica a las reservas internacionales y en definitiva va contra el patrimonio del Banco Central. Con lo cual, Claro. para volver a separar esas cuentas y que no pueda volver a, digamos, para que pueda haber más claridad y mayor Mm. previsibilidad de cómo va a financiarse el Tesoro, la vuelta a los mercados de deuda es muy importante y reduciría, incluso puede ser un efecto virtuoso en el sentido que si vuelve a colocar deuda en el mercado, el riesgo país incluso baja aún más, porque Claro. se percibe que las reservas internacionales no van a ser tocadas por el Tesoro en el corto plazo. Y bueno, esas cosas pueden generar un círculo virtuoso muy importante. Y yo creo que hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar, porque si el mercado después, en la medida que las elecciones estén más cerca y la probabilidad de reelección del gobierno tal vez no sea tan alta o no se descuente un escenario virtuoso en cuanto al camino del 2028, yo creo que el momento para salir al mercado es cuanto más bajo está el riesgo país, y yo creo que el riesgo país el año que viene puede estar incluso más alto, porque se Claro. empiezan a dar vueltas las expectativas y hay una precaución de qué va a pasar con el próximo presidente, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que la vuelta a los mercados es una ventana de oportunidad que probablemente no se abra de pleno como pretende el gobierno, que es que llegue a los 250 puntos o 300 puntos básicos al río país y que ahí pueda Argentina colocar deuda, sino que capaz se estacione en 400 puntos y ahí va a tener una complicación. Totalmente. Bien, observando esto que estabas comentando, ¿no? Esto de que quizás vuelva a estar elevado, ¿no? En un contexto de elecciones, donde esto, por supuesto, trae, ¿no? Quizás inseguridad para aquellos inversores que bien quieran apostar en la Argentina, porque, por supuesto, necesitan una estabilidad macroeconómica que si bien hay un montón de indicios que aseguran, bueno, o brindan mayor confianza, ¿no? Sobre distintos inversores, no logra quizás este último tramo de traccionar teniendo en cuenta de quizás también el contexto político, de lo que se estuvo hablando en el último tiempo, sumado a que el año próximo es un año electoral, donde es donde más incertidumbre hay en la Argentina. ¿Qué queda Claro. para este año, ¿no? ¿Qué desafío trae consigo? Bueno, yo creo que el mayor desafío de este año va a ser que la demanda interna se recupere. Que la demanda interna se recupere, que los sectores Mm, que están sufriendo el estancamiento económico que viene siendo muy prolongado en los sectores ligados a la demanda interna, vuelva a reaccionar y que esa reacción lleve consigo un crecimiento de la economía, no solo de los sectores que les va bien, que son los sectores ligados al mercado externo, la exportación, sino que a la demanda interna y eso traccione no solamente a la cantidad de empleos, sino al nivel de salarios. Yo creo que claro, eso podría ser un círculo virtuoso. Ahora, ¿de qué depende que la demanda interna se recupere? Bueno, yo creo que hay una mezcla de factores, que son, primero que nada, que haya un sendero claro de política monetaria, que no haya digamos,
un toque de instrumentos por parte del Banco Central, donde se controle simultáneamente la cantidad de dinero, la tasa de interés y se intervenga directamente discrecionalmente en el mercado, con una operación de mercado abierto, mirando lo que pasa con el tipo de cambio. A su vez, yo creo que es necesario que baje el nivel de encajes Claro. para que pueda el crédito dinamizar la economía y hacerla crecer como lo hizo en 2024, que fue algo muy positivo. Bueno, yo creo que el nivel de encajes es un problema Mm. y eso permitiría que el crédito se recupere. Entonces yo creo que la medida que el crédito se recupere, tengas una política monetaria más clara y, y se puedan garantizar esas condiciones en el tiempo, por el riesgo político de 2027 va a jugar, va a ser complicado. Yo creo que ahí la economía puede empezar a traccionar y se va a ir moderando el nivel de mora bancaria. Totalmente. Viendo las políticas, ¿no?, económicas que fue tomando el gobierno, ¿hay intención o hay una posibilidad de que el poder adquisitivo en las familias suba este año o no? Yo creo que sí, a la medida que la inflación siga por este sendero descendente, sí. Yo creo que va a seguir por este sendero de desinflación. Sí, De hecho, junio probablemente dé por debajo de mayo y eso va a recuperar el salario real que viene siendo muy castigado. Parte por lo que te digo recién de, de la caída, o del, perdón, mejor dicho, del estancamiento de los sectores ligados a la demanda interna, que son los que emplean personas. claro. Y yo creo que ahí tenés un margen para recuperar salario real bastante importante. Así que sí, yo creo que si el salario real, si la inflación se continúa desacelerando, yo creo que el salario real va a empezar a recuperar. Sin duda. Viendo esto que comentabas también, ¿no?, del el dato de la inflación, que ya, bueno, distintas consultoras se están, digamos, atreviendo a estimar lo que podría llegar a ser el mes de junio, estando recién a 16, que estiman que esté por debajo Sí. de el 2%. ¿Esto es sostenible en el tiempo en caso de que la inflación en el mes de junio sea el 1,9%? ¿Esto se puede sostener los próximos meses o qué factores influyen, ¿no?, dentro de las cuestiones estacionales que pueda llegar a verse quizás un alza? Bueno, lo que te influye negativamente es lo que pasó en Medio Oriente, que tal vez se dé vuelta, pero vos fijate que los precios mayoristas de abril aumentaron 5%, básicamente todo el 80% explicado por lo que pasó con los precios internacionales del petróleo y el gas. Entonces, eso puede ser un factor que te juegue en contra. Ahora, todo lo demás, yo creo que en la medida que el apretón monetario continúe y la demanda de dinero pueda volver a recuperarse, si se dan estas cosas que te digo yo creo que ahí sí, la inflación va a ir descendiendo y yo creo que sí hay margen para que esto continúe. No veo un escenario donde la desinflación, viste, vuelva al 2,5% mensual, salvo que pase algún lío de desanclaje de expectativas que, a menos que estemos el año que viene cerca de las elecciones, no lo veo. Hoy en el Claro. corto plazo no lo veo. Claro. La actividad económica, ¿no?, en los meses restantes, como venimos hablando, porque por supuesto tomar ya, digamos, el año próximo, un año electoral, es muy difícil, muy complejo, ¿no?, porque por supuesto que influyen, la política es donde más predomina, ¿no?, en esos momentos, pero por eso me Sí. gusta hablar de acá a fin de año, ¿no?, algo más a corto plazo y por supuesto algo más factible en contextos políticos también. ¿Qué pasa con la actividad económica? Donde vemos, bueno, un consumo quizás retraído, una actividad económica que se va recuperando, que muestra mejorías, pero las mejorías no son lo que espera una empresa argentina para sostenerse. Esto en los próximos meses, ¿va a verse un alivio, una recuperación, digamos, quizás no un salto, pero una recuperación mejor a lo que viene siendo, ¿no?, según los datos, por supuesto? Bueno, mira, en parte es lo que yo ya te mencionaba recién. Yo creo que la demanda interna debería empezar a recuperarse y eso es lo que tracciona el consumo, la inversión, etcétera. Entonces, los datos para mí, mira, el último dato de la actividad económica que Sí, tenemos del EMAE es de marzo. Está bastante rezagado. El dato clave que me parece ir guiando va a ser lo que pase con las importaciones de mayo, que sale este jueves, y nos va a dar una pauta de qué va a de qué estuvo pasando con la demanda interna de productos de afuera. claro. Eso te da un proxy de qué va a pasar con la evolución de la actividad económica de los sectores que le está yendo relativamente mal. ¿Sí? Pero puede haber Eh, un cambio total de lo que viene siendo estos informes, ¿no?, donde vemos que la gran mayoría de los productos que ingresan importados a la Argentina tienen que ver con insumos. ¿Puede haber un gran cambio en este paradigma o en este dato que tendremos el jueves?
Y hay que, la verdad es que es muy difícil saber particularmente por el dato de mayo. Yo creo que la Mm, tendencia sería que eso se recupere en el tiempo. ¿Sí? A ver, el consumo, la inversión y el gasto público eventualmente se recuperarán en el tiempo. claro, Incluso el gasto público, porque el ajuste de gasto público que se ha hecho es muy importante y tal vez en el tiempo no pueda ser no pueda mantenerse este nivel de gasto público y tenga que eventualmente crecer. En total, la medida que va a poder crecer y bueno, en la medida que los ingresos fiscales crezcan. Pero estás en un círculo, en ese caso vicioso, en el cual si la actividad económica de estos sectores no crece, después la recaudación no puede crecer y si la recaudación no puede crecer, el gasto público tiene que ajustar aún más para mantener el superávit fiscal base caja y eso es negativo para la demanda interna al mismo tiempo. total, Entonces, podés estar en una encerrona en el cual siempre tenés que estar ajustando más y más el gasto público para que las cuentas cierren, y yo mm, creo que eso tiene un límite, obviamente. total. Entonces, ¿cómo se soluciona ese círculo vicioso? Bueno, que justamente la demanda interna se recupere a través de estos sectores. Claro, totalmente. Santiago, gracias por estar en contacto, un placer. No, Paz, un placer. Gracias, ¿eh? Buena semana. Igualmente, ahí hablábamos con Santiago Casas, economista, sobre el dato del riesgo país, ¿no? Reiteramos cuánto está actualmente, que esto también, por supuesto, tuvo influencia en el contexto internacional, ¿no? Este acuerdo que aseguran que ya está firmado, ¿no? Entre Estados Unidos